Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de podcast en el que te voy a hablar de un tema que me encanta y que combina cómo ser estratégicos, cómo serlo en la realidad y además cómo jerarquizarlo y posicionarte frente a los demás. Estas dos aristas las vamos a ver desde cuáles son esas competencias que tenés que desarrollar, cuáles son esas destrezas y nuevas habilidades que tenés que empezar a incorporar en vos, en tu conciencia, para poder lograr esas evoluciones, lograr esos crecimientos, tanto de vos como profesional, como de tu área y de tu equipo de trabajo. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque hay dos maneras en las que nosotros podemos hablar de evolucionar, de elevar nuestro perfil, de elevar nuestro área. Por un lado, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con la calidad, con la profesionalización, o profesionalismo, mejor dicho, con el que llevamos adelante nuestras tareas. Y esto implica un poco cómo hacemos las cosas. Y por otro lado, implica en cómo nos vemos y nos mostramos ante los demás, cómo hacemos valer toda esa calidad para poder tener más reconocimiento, mejores condiciones de trabajo, poder sentirnos más reconocidos, disfrutar más de nuestras tareas. Voy a empezar a desmenuzar estos conceptos para que me puedas ir siguiendo en esta lógica. Digo que para evolucionar nuestro área o para evolucionar nuestro rol, para jerarquizar lo que nosotros hacemos como profesionales, necesitamos ser excelentes profesionales. Es decir, necesitamos pensar con estrategia, necesitamos accionar en función de un resultado concreto, es decir, trabajar por resultados, necesitamos tener visión y mirada de largo plazo, necesitamos empezar a deshacer nuestra tarea automática y solamente por tildar y por cumplir. Necesitamos salir de ese trabajo operativo que el día a día nos propone y nos agobia generalmente, para empezar a hacer un trabajo que realmente hable de calidad, de direccionamiento, de rumbo, de estrategia. Y para eso necesitamos aprender cómo hacerlo y necesitamos aprender cómo salir de ahí. Y todo eso habla de cómo nosotros hacemos, ¿sí? De la calidad de nuestro trabajo, de qué tan innovador es nuestro trabajo, de si nosotros seguimos las tendencias, de si nosotros nos capacitamos, nos formamos como profesionales para estar actualizados sobre lo que va a venir, ¿sí? Y poder aplicar todo ese conocimiento a nuestra tarea. Todo eso habla de la primera parte que es fundamental, que es ser un excelente profesional. Ahora, cuando yo decido mis pilares de trabajo con rueda de auxilio, cuando empiezo a decir, bueno, ¿dónde está mi valor en el mundo? No solamente tiene que ver con poder dar esas habilidades y poder contribuir a incorporar conocimiento nuevo, como por ejemplo lo hago con el mundo de los datos, ¿no? Vincular el mundo de los datos a la comunicación interna, al mundo de recursos humanos, de poder empezar a trabajar por objetivos, a medir. Ahora, esa parte que es solamente de dar habilidades técnicas se junta mucho con la siguiente parte que tiene que ver con cómo nosotros realmente ponemos en juego, en valor, todo lo que sabemos, todo lo bien que trabajamos, los excelentes resultados que brindamos. Y es ahí donde yo creo que empiezo a hablar mucho más y a enamorarme del mundo del posicionamiento profesional, de mostrar nuestro valor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con las que yo trabajo, que son todos profesionales experimentados, expertos, senior, ya saben hacer su trabajo a la perfección, ya se capacitan constantemente, son máquinas de aprender, son personas que se esfuerzan por hacer siempre mejor su trabajo. Pero ¿qué pasa? No se sienten reconocidos, no se sienten valorados, no sienten que puedan estar sentados en las mesas de decisiones, que no pueden a veces poder vender sus propuestas internamente. Y eso no es que seas
un mal profesional, ya tenés todo lo que necesitas para ser un profesional de excelencia. Lo que te falta es poner en juego todo ese valor, todo ese posicionamiento. Y para eso se crean estrategias distintas. Entonces, por eso les decía que no solamente podemos vender la imagen de profesional experto, sino que tenemos efectivamente que serlo. Estos dos mundos se conjugan y se unen para poder expandir y explotar tus habilidades en estos 6 pasos que te quiero dar o en estos 6 pilares que te quiero dar. ¿Cuáles son esas habilidades que tenés que desarrollar para que se cumplan las dos condiciones? Para que se cumpla que seas un profesional experto, trabajes en función de una búsqueda de resultados, un profesionalismo, que tu trabajo hable por vos, y por otro lado, impulsar eso desde tu capacidad de influencia, desde tu posicionamiento, desde lo que vos le mostrás al mundo. Hecho toda esta introducción, te quiero empezar a compartir estas 6 habilidades clave. La primera es conocer tu contexto, es tener una destreza para leer el contexto en el que te estás moviendo organizacionalmente, o si vos trabajás de manera independiente, cuál es tu contexto de clientes, de mercado, tu propuesta de valor, que puedas diagnosticar tu punto de partida. Es en qué momento estoy trabajando yo, cuál es el diagnóstico de mi situación. Acá hablamos de cuestiones tal vez políticas de la empresa, en qué momento está la empresa incluso, porque por muchas intenciones que nosotros a veces tengamos de crecer y de evolucionar, si hay empresas que están en retracción, ¿sí? Que no están en expansión, hay empresas que se están achicando, empresas que están, bueno, teniendo una postura mucho más conservadora, va a ser muy difícil que nosotros tengamos lugar para crecimiento, y no porque no nos lo merezcamos, sino porque la organización está en otro momento. Leer tu mapa político es sumamente importante, leer cuáles son tus aliados, leer cuáles son tus detractores, por qué tus detractores lo son, qué es lo que necesitamos conocer de ellos para llegar. Toda esa lectura de tu mapa y el diagnóstico donde vos te encontrás hoy es una gran habilidad que no todo el mundo tiene. Si trabajás en el mundo independiente, esto aplica lo mismo, porque vos tenés que saber a qué clientes te dirigís, en qué momento están, qué es lo que ellos valoran, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu diferencial, que va a hacer que vos puedas llegar a una mesa a vender o proponer tus servicios y tengas de qué agarrarte. Entonces, la primera habilidad es poder ser un muy buen lector de en qué contexto organizacional estás o en qué contexto de mercado y de negocio estás. Ese diagnóstico es el que te va a permitir conocer cuál es tu situación de ahora y, por supuesto, en función de ella es donde vos vas a plantear tu horizonte, tu próximo paso, tu rumbo. ¿Qué cosas de esa realidad te gustaría cambiar? ¿Te gustaría tener más aliados? ¿Te gustaría tener más visibilidad? ¿Te gustaría empezar a acomodar lo operativo, la forma en la que tenés de trabajar para poder tener aire y tener esta posibilidad de trabajar con un rumbo estratégico? Entonces, conocer en qué momento estás y poder diseñar de ahí tu paso futuro es una gran habilidad de claridad que los profesionales tenemos que empezar a ejercitar. La segunda habilidad es poder justamente hacer foco en hacia dónde quieres ir. Es hacia dónde tiene que ir tu área. Y eso puede ser no solamente un deseo propio, sino donde el contexto organizacional te lo está pidiendo. A veces vos estás muy tranquila como estás, y esto de vuelta siempre aplica a profesionales que están en el mundo independiente, agencias, consultoras, freelance, como también líderes de área que digan, yo estoy perfecto como estoy, pero mi organización está demandando otra cosa. Mi equipo directivo está demandando otra cosa, sobre todo si hay cambios de mando o cambios de board, o si hay justamente un proceso de transformación, de expansión o de retracción, que hace que yo tenga que virar el enfoque de mi área para decir, bueno, la verdad es que me están pidiendo jugar en otra liga. ¿Qué es lo que me sucede a mí muchas veces con mis clientes? Es que llegan a mis espacios de asesorías o de mentorías porque lo que hacían hasta ahora les funcionó bien, pero a partir de ahora les elevan la vara, les elevan la exigencia respecto de resultados y por eso tienen que empezar a decir, bueno, ¿cómo mido lo que hago y cómo muestro mi trabajo? Porque hoy necesito estar a la altura de lo que mi organización pide.
Entonces, este segundo paso que tiene que ver con esa visión de cuál es el siguiente mojón al que tengo que llegar como área, es una habilidad que nosotros tenemos que empezar también a desarrollar. Trabajar por objetivos, fijar rumbos, y eso implica muchas veces tomar decisiones. Cuando las organizaciones no tienen un rumbo fijo, que no sabemos muy bien en este proceso de transición en el que estamos cuál es la meta, eso es parte de nuestro liderazgo y nuestro autoliderazgo, ponernos metas y decir, ok, la organización está en este momento medio turbulento, pero yo no me dejo arrastrar. Yo marco mi postura y a partir de acá empiezo a marcar mis objetivos de área o mis objetivos de mi rol profesional. Entonces, esos límites de qué hago, qué no hago y qué voy a hacer a partir de ahora, cuáles son mis prioridades en este rumbo, es un ejercicio, una habilidad de autoliderazgo que tiene que ver con la estrategia y el propósito que tenemos que empezar a aclarar. Por supuesto, acá entra poder hacer un plan anual para poder tener esa estrategia tangibilizada, poder tener claridad sobre las acciones que voy a desarrollar. Toda esta parte entra en esta segunda habilidad. La tercera habilidad es poder tener mucho más gobierno sobre nuestra agenda y tiempo de trabajo personal. Esto acá entra no solamente en la optimización de mi tiempo de trabajo, sino también empezar a ordenar cómo quiero trabajar, cuáles son los límites que tengo que poner a los demás, cómo empiezo a ordenar mi planificación en distintos niveles, ¿sí? A nivel anual, pero también a nivel cotidiano de la gestión diaria, para poder tener un trabajo que se alinee a esa agenda, es decir, poder incluir todo lo que yo tengo para hacer en un tiempo que realmente sea posible, sostenible, realista. Y también cuáles son esas habilidades de mi propia gestión del tiempo, de decir, no, no ahora, no así, cómo lo hago más fácil, cómo lo simplifico, cómo lo eficientizo para poder tener más calidad o más, al menos más dedicación a lo que realmente mueve la aguja en mi área y poder diferenciar esas priorizaciones de tareas menores que podemos prescindir o que podemos dedicarle menos tiempo. Entonces, volver a ganar soberanía sobre nuestra agenda, ¿sí? Combatir la reunionitis, como también sabemos que eso abunda en las organizaciones, es empezar a mirar con más responsabilidad el propio uso del tiempo y dejar de mirar simplemente la responsabilidad en el afuera, ¿sí? En mi organización no se puede, mi organización me lleva por delante. Bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a poner más liderazgo, ¿sí? Y más soberanía en la planificación y en el uso de nuestro tiempo para poder tener una agenda de trabajo que mezcle la calidad, pero también el disfrute y también, por supuesto, el cuidado personal y poder combatir un poco estos niveles altísimos de estrés y de burnout que estamos viviendo todos los profesionales. Empezamos con el cuarto punto y es poder desarrollar la habilidad de la negociación y la influencia interna. Acá es donde digo empezamos a hacer ese viraje, no solamente de lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino también de cómo nosotros como profesionales empezamos a sacarle jugo, provecho y a conseguir todas esas pequeñas victorias que a veces no dependen solo de nosotros, sino que también implican una negociación, un establecimiento tal vez de límites, de reglas, de procesos con los demás, que siempre es desafiante. Cuando nosotros estamos en un contexto de desborde, de poca prolijidad y de poca claridad en los procesos, cuando llega alguien que viene a implementar un método o un circuito o un recorrido, genera automáticamente resistencias. No hay forma en que no. Porque si hasta ahora todos nos manejábamos libremente, hacíamos un poco lo que queríamos o como estábamos acostumbrados a hacerlo, en el momento en que alguien nos pone un carril sobre el cual ir, va a generar resistencias. Entonces, la opción no es seguir como estamos. La opción es cómo yo genero nuevas habilidades para poder ir encarrilando con los tiempos, en los tiempos posibles, con los tiempos organizacionales, con los tiempos y las flexibilidades que amerite, pero ir poniendo en caja cada vez más
en función de construir ese objetivo al que quiero llegar. Y eso nos implica generar estas nuevas destrezas que tienen que ver con las conversaciones difíciles, con las negociaciones, con poder plantear alternativas, con vislumbrar alternativas nuevas que superen esta dicotomía de seguir como siempre o ir directamente al mundo perfecto, ordenado y que funcione bárbaramente, ¿sí? Entonces, estas habilidades de poder hacer pedidos concretos, claros, directivos, esta habilidad de poder ser mucho más asertivos con nuestro lenguaje y de hacer ofertas y de hacer preguntas y de dar alternativas son un gran bloque de habilidades que tenemos que desarrollar independientemente del rol jerárquico que tengamos, ¿sí? Todos en nuestro nivel necesitamos aprender esto, pero sobre todo los líderes de área o los dueños de agencias o personas que trabajan de manera independiente, porque también necesitan poder ponerle límites a sus clientes de manera amable, respetuosa, no confrontativa, pero sí que ordene la forma de trabajar y que sobre todo al revés, construya relaciones ordenadas y de largo plazo. La quinta habilidad que te voy a proponer es la construcción de tu propia autoridad profesional. Y acá trabajamos en este nivel como mucho más profundo sobre cómo nos estamos viendo nosotros mismos, sobre cómo creemos que el resto nos ve y sobre cómo vamos a empezar a generar una plataforma que nos incomoda, salir del hábito de lo que estamos acostumbrados a comportarnos, a manejarnos, a mostrarnos, para empezar a decir qué nuevo personaje, ¿no? Qué nuevo destreza voy a habitar para poder reflejar ese rol que realmente quiero reflejar, para poder empezar a tomar decisiones, acciones, palabras, comportamientos que le muestren a los demás que estoy posicionándome de otra manera, que estoy parándome en un lugar diferente. Esa construcción de autoridad tiene muchas veces que ver de vuelta con el tipo de conversaciones que proponemos, con el tipo de preguntas, con el tipo de servicio que ofrecemos. Y acá entra, por ejemplo, algo muy clave, que es nosotros empezar a poder mostrarles a los demás que estamos para mucho más que lo que venimos haciendo actualmente. Si hoy estamos en un rol operativo, un rol de despacho, un rol de ejecución, casi de manera irreflexiva y automática, y nosotros en un momento empezamos a decir, bueno, paren las rotativas, ¿no? Paremos un minuto, pensemos lo mejor, veamos la alternativa para encararlo distinto y me pongo a trabajar en eso y te presento una propuesta y te hablo de los beneficios, te hablo de los riesgos. Empiezo a usar un lenguaje incluso mucho más acorde al profesional que quiero mostrar, ¿sí? Que quiero ser o que quiero empezar a instalar. Bueno, las cosas van a empezar a cambiar, ¿sí? Inevitablemente van a empezar a cambiar, porque nosotros empezamos a pararnos de un lugar diferente. Pero para lograr eso necesitamos trabajar un poco en nuestro interior, trabajar un poco en cómo nosotros nos vemos y desafiar todos esos sí pero que empiezan a aparecer, ¿no? A mí me cuesta, yo no soy así, tengo un perfil bajo, no me gusta estar en reuniones, cómo le digo a mi jefe tal cosa, ¿sí? Empezar a conocernos y a derribar esas barreras que nos impiden a nosotros mismos empezar a comportarnos diferentes y construir esa autoridad que queremos construir. Y voy con el último punto, poder soportar, ¿sí? O es poder acompañar, o es poder argumentar este salto de calidad con resultados concretos. Acá creo que es importante no solamente que aprendamos a medir nuestro trabajo, sino a empezar a trabajar en función de resultados, empezar a tener herramientas que podamos mostrar cuál es el aporte de valor que nosotros hacemos, para que eso nos acompañe en esta nueva etapa, ¿sí? Nos acompañe a poder sostener este rol que queremos crear, esta nueva figura de autoridad que queremos crear, utilizando muchos más argumentos de los que veníamos teniendo hasta ahora. Te acabo de compartir las 6 habilidades que tenemos que empezar a incorporar aquellos
profesionales que queremos pasar de roles más operativos o de un trabajo que sentimos que nos empieza a quedar chico, que ya está encontrando sus limitaciones, encontrando su punto de obsolescencia, para poder empezar a diseñar un área y un rol mucho más estratégico, jerarquizado, que genere influencia, que genere posicionamiento dentro de la organización. Te repaso cuáles son. El primero, la capacidad de poder diagnosticar dónde estás y de leer el contexto. La segunda habilidad es poder tener este pensamiento estratégico y mirar hacia el futuro y diseñar ese rumbo al que querés ir. El tercero es empezar a tener más gobierno de tu agenda y empezar a decir cómo yo utilizo mi tiempo, mis recursos, para poder lograr esa construcción a la que quiero ir. El cuarto es la habilidad de la negociación y la influencia interna y externa cuando hablo de mis clientes, y poder generar conversaciones mucho más ricas, más valiosas, en las cuales puedas llegar a tener estos acuerdos con los demás. El quinto es construir esa autoridad profesional, donde vos revisás tu propia percepción y lo que estás reflejando hacia los demás y empezás a hacer acciones concretas, realistas, tangibles, que marquen un cambio de posición en la forma en la que vos trabajás y cómo estás viendo el trabajo. Y por último, poder mostrar esos resultados visibles de tu trabajo en esta dimensión mucho más tangible, mucho más cuantitativa, mucho más de evidencia sobre por qué tu trabajo vale y cómo poder hacer que los demás lo vean. Hasta acá te compartí entonces estas 6 habilidades, espero que te sirvan un montón. Voy a estar, por supuesto, trabajando mucho en este tipo de acompañamientos, que en general son por supuesto, de manera dispersa lo que suelo trabajar individualmente con mis mentorados, pero mi intención es que vos puedas tener todo este panorama para que elijas si tenés que trabajar en todo esto al mismo tiempo, si tenés que trabajar en algunas de estas habilidades en particular y que vos empieces a invertir esos recursos en tu formación, en tu aprendizaje, de manera mucho más asertiva, ¿sí? No ir tomando cursos sueltos por ahí cuando decís, bueno, tal vez no necesito más habilidades técnicas, tal vez ya sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer, pero me falta trabajar en alguno de estos 6 ejes que potencien mi rol profesional, que me hagan evolucionar a mi área, a mi equipo y a mí mismo como profesional. Espero que te sirva. Por favor, déjame comentarios, haceme llegar tus impresiones sobre este episodio, ya sea por WhatsApp, por Instagram o en los comentarios de Spotify o de YouTube, para que yo sepa si este mensaje te está sirviendo y, por supuesto, de qué otra cosa te querés que abordemos y que te demos herramientas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.